Richard. También hace frío, pastor. Estoy acá de calor. Sí, Richard, está bien. Está bien, está bien. Bien, vamos a continuar entonces con el último punto de lo que el autor menciona sobre lo que es y no es la adoración, ¿no? Entonces ya hemos visto varios aspectos importantes. Y el último punto, el autor va a indicar que la adoración bíblica exhibe la persona y obra redentora de Cristo, ¿no? Ese es el último punto que él va a mencionar. Vamos a tomarlo en cuenta y luego ya pasamos a ir revisando los elementos propios de la liturgia que propone como reformada, ¿no? Los puntos de la liturgia, ¿no? La secuencia, el programa, la estructura. Muy bien, entonces iniciamos la lectura correspondiente al tema. Tania siempre inicia para... A ver, Tania, por favor. La adoración bíblica exhibe la persona y obra redentora de Cristo. Hace poco vi un servicio de adoración en una página web conducida por uno de los predicadores más populares de Estados Unidos. Este pastor tiene un poco más de 20 millones de participantes cada semana y 40,000 miembros en su congregación ubicada en Houston. Su servicio estaba repleto de música estridente y de testimonios emotivos. También había un sermón animado y positivo. Sin embargo, lo que hacía falta era toda referencia a la salvación del pecado y del juicio mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo. El corazón mismo de la fe cristiana estaba conspicuamente ausente de la liturgia. Una liturgia bíblicamente sana mantiene como centro a Cristo y su obra redentora. Si esto no es central, se está despreciando a aquel por quien tenemos acceso a Dios. La enseñanza que establece que la adoración es inaceptable si es que no se realiza con fe en el Hijo es fundamental al cristianismo ortodoxo. Juan 14:6. En verdad, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4. El único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. La adoración verdaderamente bíblica siempre tiene a Jesús como su núcleo. Así es en el Antiguo Testamento, donde los tipos y sombras señalaban a Cristo. Lucas 24. Y en el Nuevo Testamento, cuando se cumplieron las promesas de Dios en Cristo. 2 de Corintios 1 y Efesios. Por tanto, un servicio de adoración sin el Evangelio de Jesucristo en su esencia no solamente es una exageración extravagante, sino también una afrenta a la gloria y majestad de Cristo. Aunque sea bien intencionadas en su intento de llenar los asientos, muchas iglesias están negociando las doctrinas fundamentales de la fe histórica. Como se ha dicho anteriormente, una sólida liturgia bíblicamente fundada se asegurará que Jesucristo, el exaltado Rey de Reyes y Señor de Señores, sea exhibido espiritualmente cada día del Señor a través de la palabra y los sacramentos. Ya, gracias. Entonces, en este punto el autor está mencionando que en la adoración bíblica se exhibe la persona y obra redentora de Cristo, ¿no? O sea, cada liturgia debe contemplar esto, ¿no? Hacer o presentar la obra redentora de Jesucristo. Quizás no está hablando tanto al tema de la predicación, ¿no? O sea, el tema de la predicación pues no siempre va a ser el mismo, ¿no? Sino dentro de la liturgia siempre se debe exhibir, ¿no? Que estamos ahí gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque quizás uno puede confundir y decir que todos los domingos tengo que predicar el mismo asunto. No, porque la temática de la predicación es distinta, ¿no? Variada. Hay diferentes cosas que predicar. Lo que está hablando es que la congregación deba saber constantemente en la adoración que es gracias a la obra redentora del Señor que estamos reunidos ahí, ¿no?
A través de los diferentes medios que ya mencionó, ¿no? A través de la lectura de la palabra, las oraciones, la confesión de pecado, las alabanzas también, ¿no? Todos esos puntos de la liturgia nos deben hacer recordar siempre eso, ¿no? O mostrar a través de la liturgia siempre a la persona y obra redentora de Jesucristo. ¿Se entiende esta parte? ¿Está claro? ¿No? No es tema de predicación, ¿no? No está hablando del tema de... Está bien, ¿no? Ya, se entiende, ¿no? Claramente. Porque el culto es cristiano, ¿no? El centro de la adoración es la obra de Cristo, ¿no? Ya. Entonces, con esto acabamos esta parte de lo que es y no es la adoración, ¿no? Dentro de una liturgia reformada, ¿no? Bueno, luego él da algunas indicaciones, ¿no? Cómo es la preparación diaria para la adoración en el día del Señor, ¿no? O sea, cómo uno se prepara para ir a adorar al Señor, ¿no? Hay todo una ayuda familiar, algunas recomendaciones como familia para prepararse para ir a adorar a Dios, ¿no? El culto familiar, el altar familiar, que lo contempla acá también, ¿no? Entonces lo he dejado ahí porque propiamente no es un desarrollo de la liturgia en sí, ¿no? Sino son algunas recomendaciones que da, ¿ya? Que están también en el libro. Yo quisiera ver ahora algunas partes que el autor menciona dentro de la liturgia que él propone. Y es la liturgia reformada. En realidad él no está proponiendo, sino está mostrando lo que se practica en las iglesias reformadas, ¿no? Los elementos propios de la liturgia reformada. Vamos a ir viendo algunos. Su importancia dentro de la liturgia, por qué deben estar, ¿no? En qué momento, en qué lugar de la liturgia se ponen y todo eso, ¿no? Como mencionamos, el autor propone, ¿no? La liturgia reformada tal y como se ha venido enseñando. En el primer punto es el llamado a la adoración, ¿no? Como lo mostré al comienzo, el llamado a la adoración. Es un punto que el autor propone como liturgia reformada, ¿no? El llamado a la adoración. El segundo es el canto de los salmos e himnos. El canto de los salmos e himnos. Que lo tiene, ¿no? Lo voy a poner acá para que lo pueda observar, ¿ya? Para recordar un poco. Aunque está ahí en los materiales que he mandado, ahí está. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Este es el contenido del libro. El primero es el llamado a la adoración, en página 51, bueno, del libro. El canto de los salmos e himnos. La lectura pública de la Biblia. La confesión de pecados. La seguridad del perdón. La confesión de fe. La oración pastoral. La entrega de los diezmos y las ofrendas. La predicación de la palabra de Dios. Los sacramentos y la bendición apostólica, ¿no? Ese es el orden de la liturgia reformada, que el autor va a presentar y va a ir exponiendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo voy a ir tocando algunos, ¿no? Porque ya no nos va a dar tiempo, me parece, para desarrollar todos. Sin embargo, los voy a enviar, ¿no? Lo que queda de la lectura se los voy a enviar para que puedan terminar la lectura de todo lo que hemos estado hablando. Vamos a ver algunos elementos de esto. Estoy obviando el canto de los salmos e himnos para que usted lo lea, porque es un poquito amplio, ¿no? Para que lo lea ahí. Estoy tocando los que son un poco menos extensos. Acá estamos. Entonces, vamos a ver este primer elemento que es la lectura pública de la Biblia, ¿no? A ver. Voy a agrandar un poco esto para que se pueda ver.
Entonces, este es un punto dentro de la liturgia, ¿no? La lectura pública de la Biblia. Vamos a ver qué menciona el autor, ¿ya? A ver, Richard, por favor. Por siglos, las liturgias protestantes y reformadas han incluido una lectura sustancial de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que una persona puede entrar a los servicios de adoración de la mayoría de iglesias evangélicas de hoy y raramente escuche una lectura sustancial de la palabra de Dios? Aunque las congregaciones se enorgullecen en la autoridad, la supremacía y la suficiencia de la Biblia, es irónico que muchos servicios eclesiásticos que indiscutiblemente están llenos de un montón de cánticos emocionalmente cargados, oraciones de dicha, testimonios personales y de predicación terapéutica, pero no hay palabra de Dios. Si es que alguna vez se lee la Biblia, solamente se lee al inicio del sermón y con frecuencia para nunca más volver a mencionar. ¿Qué es lo que está mal con esta descripción? El apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a dedicarse a la lectura pública de la Escritura. Señal 1 Timoteo 4:13. Es en razón de esta instrucción explícita de la Biblia y de la creencia de que la Biblia es autoritativa y Suficiente. suficiente para la fe y práctica cristiana, que la mayoría de las tradiciones a través de la historia de la Iglesia han hecho de la lectura de las Escrituras un elemento absoluto y no negociable de la adoración en el día del Señor. En la Iglesia luterana conservadora en la que crecí, la lectura de la Biblia era una parte importante de la liturgia, en verdad, en cada servicio. En cada servicio había una lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y una lectura de los evangelios, aun cuando el pastor predicara un sermón por debajo del promedio o aún más pobre de esto. Al menos los presentes escucharían varias veces durante el servicio la lectura de la palabra de Dios, pura y inalterada. Por eso, ¿no es acaso irónico que muchas de las iglesias teológicamente liberales hayan conservado liturgias que están llenas de lectura de la Biblia, mientras que las iglesias abiertamente conservadoras han eliminado la lectura de la Biblia? Ya, gracias, Richard. Entonces, aquí la importancia de la lectura, ¿no? Como les dije, debe estar presente en la liturgia, ¿no? Y no una lectura breve, ¿no? Sino una lectura más o menos sustancial, ¿no? Antiguo, Nuevo y parte de los evangelios, ¿no? Es una parte de las herencias reformadas, ¿no? Ahora, este autor creció también en un espacio luterano, ¿no? En su tiempo, ¿no? Donde incluían eso, ¿no? ¿Por qué es importante para el autor que esté presente en la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Porque a través de ella vamos a recibir la bendición de Dios, ¿no? Ahora, debajo él va a continuar. A ver, ¿dónde estamos? Acá.
Acá se había quedado Richard, ¿no? Es irónico, ¿no? Que algunas consideran y otras no, ¿no? La lectura de la Biblia dice ahí. A ver, Jefferson. A Jefferson creo que se retiró. ¿Qué pasó? Se fue. Hermano Arturo. Aló, pastor. Sí, ¿puede leer? ¿Lo ve? Ya la lectura, ¿no? Sí. La lectura de la Biblia tiene que ser un elemento importante y necesario tanto del servicio de la mañana como del servicio de la noche durante el día del Señor. En nuestra congregación particular, las escrituras son formalmente leídas en el llamado a la adoración, lecturas del Antiguo y Nuevo Testamentos, para declarar la seguridad del perdón de pecados y para la bendición apostólica. El elemento que hemos llamado lectura pública de la Biblia, que se hace justo luego de salmo o himno de apertura, consiste en leer un capítulo completo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En años recientes, nuestra congregación ha oído un poquito, puede bajarle, pastor. No, subirle. Bájale. Está bien, ¿no? Me quedé ahí, ya. Adoración de lectura Antiguo y Nuevo Testamento para declarar la seguridad del perdón de pecados y para bendición apostólica del elemento que hemos llamado lectura pública de la Biblia, que se hace justo luego del salmo o himno de apertura. Consiste en leer un capítulo completo del Antiguo y Nuevo Testamento. En años recientes nuestra congregación ha oído largas porciones de los Antiguos y Nuevos Testamentos leídos durante el servicio de adoración pública, una práctica que nuestros miembros llegaron a apreciar y amar. Ya. Ya, ahí está bien, hermano Arturo. Está bien. Entonces, fíjese la lectura que se está acá mencionando, una lectura bastante sustancial, ¿no? Un capítulo entero del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Un capítulo es bastante sustancial, ¿no? Claro, que es una lectura, nomás, ¿eh? Es una lectura, no es una meditación, reflexión ni comentario de la lectura, sino es solo la lectura, solo se lee. Ahora, lógicamente, en los puntos anteriores, el autor considera que la adoración es simple, ¿no? Y que dentro de estos puntos de la adoración simple, uno de ellos es la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios en la teología reformada, ¿no? se cree que hace el trabajo regenerador, ¿no? Por escucharla, ¿no? O sea, la palabra es un medio de gracia, ¿no? Que Dios derrama en el pecador. Al escucharla, empieza a hacer su trabajo, ¿no? Por eso es necesaria leerla. No está hablando de ser explicada, ser estudiada, sino solamente anunciarla, ¿no? Por eso le dan importancia ahí, ¿no? Antiguo, Nuevo, de Evangelio, ¿no? En algunas otras congregaciones no las consideran así, ¿no? La lectura es parte del sermón, ¿no? Se lee el texto bíblico y de ese texto se predica. Aquí no, ¿no? Aquí tiene otro enfoque distinto, ¿no? Muy bien, y a lo largo a lo largo de la secuencia de los cultos de adoración, ¿no? Cumple una secuencia sistemática, ¿no? Se llegan a leer incluso a veces libros completos durante el año, ¿no? Bien, continuamos. Carlitos, ¿estás ahí? Por favor, esta parte. Ya, pastor.
Mantener la lectura de la palabra de Dios como central en la adoración subraya el principio de que cuando se lee la palabra de Dios no solamente afirmamos que Dios ha hablado mediante los profetas y los apóstoles, sino también que Él nos sigue hablando hoy. Ciertamente la palabra de Dios es viva y activa. Hebreos 4:2. Es una herramienta en manos del Espíritu Santo para dar vida espiritual y nutrición a los elegidos. Juan 17:17. Terry Johnson afirma de manera convincente: en la lectura de la palabra de Dios, Dios habla muy directamente a su pueblo. Y por eso el acto de adoración en el que la autorrevelación verbal de Dios sin editar se dirige a los corazones de su pueblo reunido no debe ignorarse, obviarse o reducirse al mínimo. Es muy irritante aguantar predicadores que digan: no tengo tiempo de leer mi texto hoy. Esto es como si dijera: necesitamos pasar rápido de la palabra de Dios para llegar a la mía. Pero el tener servicios de adoración en los que la lectura formal de la palabra de Dios esté ausente es una escasez autoimpuesta. Por lo tanto, pongamos atención cuidadosa, gozosa y entusiasta a la lectura de la palabra de Dios en la adoración pública, con reverencia y temor, sometiendo nuestros corazones y mentes al señorío de Cristo. Regocijémonos en el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, mediante la cual nos ha provisto su verdad, dirección, consuelo y gracia. Ya. Punto de la liturgia, la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Se debe considerar así como él menciona? ¿Se debe conservar lecturas sustanciales de la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, Evangelios, como parte de la liturgia? Como parte de la liturgia, no como parte de la predicación, ¿no? Sino como parte de la liturgia. ¿Qué dices? A ver, Tania, ¿tú qué dices? ¿Está bien? ¿Coincides? No, pastor, mucho se lee, ¿no? Hay que leer solo lo que se va a predicar, ¿no? Bueno, en nuestra liturgia tenemos lo que es la lectura bíblica después del llamado a la adoración, se realiza, pero creo que sería mucho mejor hacerlo como propone el autor, que sea de manera sustancial. ¿A qué me refiero con esto? A que sean pasajes mucho más extensos quizás, ¿no? Porque hacemos lecturas bíblicas, pero son muy cortas. No sé si es a razón del tiempo o ya el hábito. Creo que me gustó lo que... sí, Ya. me gustó lo que dice el autor, que la persona que, o sea, los creyentes son alimentados por la pura palabra del Señor, ¿no? Es la palabra misma ahí, sin necesidad de ser explicada, y es sola la palabra suficiente para transformar nuestras vidas, ¿no? Entonces sí, pienso que sí, está muy, muy buena la lectura pública de manera sustancial. Ya. Claro, por el concepto reformado que tenemos de la palabra de Dios, ¿no? Que es suficiente, ¿no? Para regenerar al pecador, ¿no? Para ir hablando al pecador, ¿no? Y para dar seguridad a los elegidos, ¿no? De que Dios está trabajando con ellos. Solo escucharlo la palabra, ¿no? Fíjate, es un concepto teológico, ¿no? Una doctrina sobre la palabra, doctrina reformada. Richard, ¿coincides? Claro, pastor. Creo que es muy bueno esto y que debemos poner en práctica también dentro de la liturgia de las iglesias, ¿no? Porque aún si nosotros recordamos también según la palabra, dentro, ¿cómo se llama de esto? Que se reunían los judíos, ahí se leía la palabra de Dios, ¿no? En este caso, a veces los rollos que tenían en ese tiempo, ¿no? Y que esto es muy aparte de lo que se va a usar la palabra para predicar, ¿no? Creo que es muy bueno. Claro, porque en la teología convencional evangélica se enseña de que la predicación, ¿no? La predicación de la palabra de Dios habla al pecador, ¿no?
o habla la iglesia, o sea, la predicación, o sea, el predicador que trae la exposición de la palabra, la enseñanza, a través de eso Dios habla, ¿no? Pero acá está hablando otra cosa, está hablando que la misma palabra, sin necesidad de ser explicada, editada, analizada, interpretada, ¿no? La misma palabra por sí sola va llegando a la mente de los oyentes y haciendo su trabajo, ¿no? Es distinto, ¿no? Es diferente, ¿ah? ¿Ya? Lógicamente, creemos que también por la predicación Dios habla, pues, ¿no? Pero la palabra, ¿no? También es un medio solo. O sea, la idea es que no necesita ayuda a la palabra, pues, ¿no? No necesita que el predicador le ponga de él para que la palabra pueda hacer su trabajo, ¿no? Habla por sí sola, ¿no? Es viva y eficaz, como menciona, ¿no? Hace su trabajo. Por eso es importante leerla, pues, ¿no? Porque si yo considero que la palabra es un medio de gracia, por lo cual el Señor habla al pecador y atrae así a lo que ha llamado, a los que se ha elegido, entonces tengo que anunciarla, pues, ¿no? No predicarla, tengo que anunciarla, o sea, leerla. Es distinto, ¿eh? Entonces, en ese concepto reformado, discrepamos un poco con las iglesias evangélicas en su conjunto, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Bien, Carlitos, ¿tú qué dices? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Pastor, yo considero que es un buen concepto. De repente por ahí estaba pensándolo, en realidad lo he pensado también no así de repente, pero me recordaba que eso también se practicaba. Yo le agregaría de repente que sería necesario resucitar algún ministerio por ahí. O sea, antiguamente existía el ministerio del lector. No sé si usted se recuerda, Claro. ¿no? Uh-huh. Porque una de las cosas que pasa cuando se lee la Biblia públicamente y sobre todo cuando se hace antifonalmente es que se vuelve un desorden y no se Así entiende es. absolutamente nada. Yo sé que muchas personas aman lo antifonal, ¿no? Pues la iglesia participa, sí, pero el problema cuál es que al final no se entiende. Entonces yo plantearía de repente agregar, rescatar ese famoso ministerio del lector que existía pues justamente en el tiempo de Calvino, Lutero, ¿no? Existía ese ministerio. Claro, Hasta el día de hoy existe en la iglesia católica, ¿no? Nosotros lo hemos dejado de lado, que es distinto, claro. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya si vamos a algo más moderno, de repente ya ni siquiera, bueno, sería lindo que una persona lo haga, si es que sabe hacerlo, pero también hoy existen herramientas como, por ejemplo, la Biblia está leída en el YouTube, ¿no? Leída Sí. con texto y todo, con una voz de alguien preparado para leerla, si en el caso no tuvieras un lector, ¿no? Ahí también tienes. Lo otro que tendría que ver también es, ¿y qué versión leo? ¿No? Si voy a leer un capítulo tan extenso, me conviene leer la versión clásica Reina Valera del 60, que a veces se hace difícil de entender, Uh-huh. o leo alguna versión más popular que se pueda hacer más Más fácil, accesible ¿no? para las personas que me escuchan, ¿no? Por ahí lo plantearía. Claro. Ese es reflexionar para aplicar el principio, ¿no? El principio es que la palabra de Dios tiene que ser leída, ¿no? Ya, ¿cómo lo aplico, ¿no? Ahora en este tiempo, ¿no? Ministerio que Carlos menciona, en la Ginebra de Calvino, ¿no? Donde había un lector que salía a leer, lógicamente vocalizando bien, entonando bien, ¿no? Leyendo bien, con claridad, con potencia de voz. Entonces, llegaba al auditorio, ¿no? Y es un ministerio, pues, porque una persona que todavía no tiene la facilidad de leer con rapidez, con claridad, bueno, no va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ahí está la tecnología, pues, ¿no? Que hay ya Biblias que son en audio, ¿no? Ya están los audios ahí con buena entonación y todo. Ahí está, ¿no? Las ayudas. Pero sí, es importante no dejar de lado la palabra, esta parte de la liturgia, ¿no? Quizás no modificando de repente algunas cositas, ¿no? A nuestro contexto, pero el principio debe estar ahí, ¿no? Bien, entonces pasamos al otro punto. Hay algunas preguntas que deja el autor, ¿no? Para su estudio, su repaso. El otro punto tiene que ver con la confesión de pecados, ¿no? Recuerda que yo les dije la semana pasada qué elemento propio de una liturgia, ¿no? Reformada podría ser un punto
común, ¿no? En todas las iglesias reformadas, donde uno puede entrar y diga, bueno, estoy en una iglesia reformada, ¿no? Estoy en una iglesia presbiteriana, ¿no? Estoy en esa iglesia, porque se siente que es parte de la liturgia, ¿no? Conoce su liturgia y sabe, estoy adorando con una liturgia reformada. ¿Cuál creerían ustedes eso? Bueno, y ese es punto final para su reflexión personal, ¿no? No sé si tengo que dejarles una tarea. Le voy a preguntar al pastor si debo dejarles alguna tarea. Si los módulos anteriores les han dejado tareas, no. ¿Finales? Ya, entonces creo que su tarea final va a ser esa, ¿no? Que puedan encontrar un punto donde podamos coincidir, ¿no? Como iglesias reformadas en la liturgia, ¿no? Dentro de toda la liturgia. ¿Cuál sería un punto que pueda una persona que entra decir, bueno, estoy en un culto reformado, ¿no? Pueden ser los cánticos, pueden ser la confesión de pecados, la recitación del credo, no sé, la bendición apostólica, ¿no? La lectura de la palabra. ¿Cuál de esos puntos podría ser uno que nos pueda unir, ¿no? En una sola liturgia en común, ¿no? Representativa, ¿no? Una liturgia representativa, ¿no? La confesión de pecados, miren, a ver qué dice. ¿Llegó Jefferson? No, se ha ido. Creo que se ha ido Jefferson. No ha podido entrar, seguro se ha retirado. Ya, ¿quién le toca leer? ¿Quién leyó al final? Richard, ¿no? Leí yo. Carlitos, ¿no? Entonces damos la vuelta nuevamente. Tania. La confesión de pecados. Hace unos años atrás, mientras estaba de pie junto a un familiar, ya entrado en años, oré implorando la sanidad misericordiosa de Dios, por consuelo permanente y por el perdón de pecados. Concluí la petición con una palabra de acción de gracias, declarando que por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados y declarados justos ante los ojos de Dios. Inmediatamente luego de la oración, mi familiar muy espiritual dijo que mi teología necesitaba corrección. Ella explicó que no necesitamos... A ver, un ratito. Se saltó. Un ratito. Ya. ¿Qué pasa con esto? A ver, se me está corriendo. A ver, otra vez. Ya, Tania, te quedaste en familiar, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya, acá estamos. Ahí. Ella explicó que no necesitamos pedir perdón a Dios si ya somos cristianos, porque Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados. Aquellos que tienen fe auténtica, continuó explicando, ya no tienen necesidad de confesar sus pecados, porque ya no pecan más, solamente cometen errores. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? En los servicios de adoración de cada semana durante el Día del Señor, la congregación es conducida por un anciano o líder hacia una confesión de pecados como congregación. Este elemento de la adoración ha sido ejercido por una gran variedad de tradiciones protestantes por los últimos 450 años. Aún así debemos preguntarnos, ¿hay mandato bíblico de que los cristianos deben confesar sus pecados? Después de todo, si tenemos fe en Cristo, ¿acaso no han sido perdonados nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro? El apóstol Juan, escribiendo a los cristianos del primer siglo de Asia Menor, les advierte acerca de la falsa enseñanza. De los gnósticos. El gnosticismo, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, era un movimiento religioso que conducía a la gente a creer que la salvación era un asunto de recibir un conocimiento especial o revelación de Dios, directo e individual. Era profundamente subjetivo, vivencial y místico, no muy diferente de la secta llamada Nueva Era y algunas formas del moderno evangelicalismo.
Los promotores de esta herejía conducían a la gente a creer que podían vivir una vida elevada sin luchar más contra el pecado, o en algunos casos enseñando que lo que uno haga con su cuerpo físico no afecta el alma, lo cual conducía a un gran libertinaje moral. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, empieza su primera carta combatiendo esta falsa enseñanza y lo hace afirmando que una persona es limpiada de todo pecado mediante la obra objetiva de Jesucristo, quien murió en la cruz. 1 de Juan 1:7. Inmediatamente luego de esta declaración afirma: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1 del 8 al 9. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hemos sido limpiados de nuestros pecados? ¿O Dios nos está limpiando de nuestros pecados? La respuesta a ambas es sí. Ya, gracias. Claro, ¿no? La confesión de pecados tiene que ver con nuestra condición actual, ¿no? Aún seguimos pecando. La obra de Cristo nos justifica delante del Padre, pero nuestra condición es de pecadores arrepentidos, ¿no? Pero seguimos propensos al pecado. ¿Y cómo limpiamos esa situación? A través de la confesión, dice, ¿no? La confesión de nuestros pecados, ¿no? Y es importante, dentro del culto de adoración, tener este momento, ¿no? De confesión, reconociendo nuestra condición delante de Dios, ¿no? Porque si no reconocemos nuestra condición de pecado, bueno, prácticamente ya no necesitamos perdón, ¿no? Estamos justos delante de Dios, ¿no? Por nuestra propia justicia, porque ya no pecamos, ¿no? Pero no es así, ¿no? La justicia es en Cristo, somos justificados. Ahora, algo que se leyó ahí es importante, ¿no? Que una vez que uno confiesa los pecados, la palabra de Dios nos declara que hemos sido perdonados, ¿no? No es el que oficia la liturgia, ni el que guía a la iglesia a la confesión, sino la palabra de Dios declara que el pecador que está confesando sus pecados ha sido perdonado, ¿no? Es diferente al catolicismo romano, ¿no? El catolicismo romano, el que declara la absolución de sus pecados es el sacerdote a quien le confiesa, ¿no? Él declara su perdón, ¿no? En cambio, en este caso, el que declara el perdón es la misma palabra. Por eso se cita el pasaje donde se afirma que hemos sido perdonados, ¿no? Solo se afirma a través de la palabra, ¿no? Es distinto, ¿eh? No que yo estoy ya absolviendo a alguien de sus pecados, ¿no? Porque los ha confesado, no. Solo declaro conforme la palabra lo dice ahí, ¿no? Es diferente, ¿eh? A ver, continuamos. Richard, ¿lees? Sí, pastor. Ya. Cuando un pecador recibe a Cristo por la gracia soberana de Dios, empieza una nueva relación con Dios. Esta nueva relación no significa, pues, que la persona redimida nunca más peca, aunque el creyente verdadero es liberado, el pecado permanece todavía en su vida. Otra vez, el pecado ya no reina en el creyente, pero no es eliminado totalmente. En otras palabras, el cristiano regenerado está libre de la tiranía y de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo durante toda la vida continúa combatiendo, forcejeando y peleando contra los vestigios del pecado. Es muy claro que esta era la lucha que experimentaba Pablo cuando exclamó: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7:15.
¿Acaso no experimentamos todos nosotros esta lucha continua contra la carne, la corrupción interna? Como creyentes, es decir, sabiendo lo correcto que queremos hacer, no lo hacemos. Pecados de omisión, y hacemos todo aquello que no debemos hacer, pecados de comisión. El hecho es que ser cristiano es ser justificado, un acto de la libre gracia de Dios mediante la cual nos declara justos mediante la fe en la obra redentora de Cristo, y también involucrado en un proceso llamado santificación, que es la obra del Espíritu Santo mediante la cual somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Catecismo Menor de Westminster, respuesta a la pregunta 35. Ya, gracias, Richard. Ahora, esta confesión de pecados que se hace, ¿no? No es una confesión de arrepentimiento para salvación. No, eso no es, ¿no? Ya hemos sido justificados en un momento cuando el Señor nos llama, ¿no? Nos regala de su salvación. Y derrama fe en nosotros para creer en la obra de su Hijo, ¿no? En ese momento ya somos justificados, ¿no? Sellados con el Espíritu Santo y todo el proceso ya de redención. Y entramos al proceso de santificación, pero aún el pecado está presente en nuestra vida, ¿no? Y estará presente hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Y luego nuestra glorificación ya no habrá más pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos pidiendo perdón? De los pecados que podamos cometer cotidianamente, ¿no? Y con los cuales estamos combatiendo. Cada uno de nosotros combate a diario con el pecado, ¿no? Que aún está presente, ¿no? Y de eso nos arrepentimos, ¿no? Y pedimos perdón para restablecer nuevamente nuestra comunión con Dios y continuar con nuestra vida cristiana, ¿no? No nos estamos arrepintiendo para nuevamente pedirle la salvación al Señor, ¿no? Porque ya nos dio. Entonces, eso está explicando acá, ¿no? De eso nos estamos arrepintiendo, ¿no? Muy bien. A ver, otra vez. Esto ya lo llevan. Arturo, Pastor, a ver, por favor, ¿podrías leer acá? ya. Te voy a decir en qué lugar, ¿ah? A ver. Acá. Un versículo. Un versículo de la Biblia que claramente articula estas dos doctrinas fundamentales en Hechos 10:14. El escritor declara, porque con una sola ofrenda hizo Cristo perfectos para siempre a los sacrificados. Martín Lutero enseñó que el cristiano es similius. Es un término, ahí no va, ahí. ¿Ya? Es decir, Diga, sí, ¿sigo? sí, donde dice Es decir, es al mismo tiempo justo y pecador. Esta frase latina es de utilidad para explicar el hecho de que los creyentes son justificados, declarados justos ante los ojos de Dios, mientras que al mismo tiempo aún luchan contra los remanentes del pecado. Por lo tanto, debemos entender la confesión de nuestros pecados como un aspecto vital tanto de la adoración privada como de la pública. Nehemías 9, Salmo 51, 1 Juan 1, 8, 10 dice, de veras, al confesar nuestros pecados, a Dios demostramos un corazón que busca ser más obediente a la palabra de Dios. Y menos inclinado a seguir los deseos de nuestra carne y de las atracciones pecaminosas de nuestra
cultura sensacionalista, negar la confesión de pecados como un elemento bíblico de la adoración es negar la Biblia, es redefinir el pecado e ignorar la realidad. Entonces, unamos nuestros corazones cada día al del Señor en una sincera y humilde confesión de pecados, dejando así nuestro pecado e idolatría y haciéndonos de Cristo en quien tenemos seguridad de la misericordia y perdón de Dios. Amén. Gracias, Arturo. Amén. Bien, entonces ahí está, ¿no? La necesidad de la confesión de pecados dentro de la liturgia, ¿no? ¿Por qué? Ya se está explicando, lo está sustentando bíblicamente, por qué debe estar dentro de la liturgia, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta de repaso, ¿no? ¿Por qué debe ser la confesión de pecados un elemento vital de la adoración privada y pública, ¿no? Ahí está. Vamos a ver uno más, un elemento más de la liturgia. Creo que nos da tiempo para uno más. Es uno breve. La oración pastoral. A ver, un ratito, quiero ver si está en orden esto, porque en la página, ¿qué página es esta? A ver. Esta página 81. Esta página 79. A ver, un ratito. Lo que pasa es que como esto ha sido fotografiado, parece que no pasaba en orden esto. 81. Ya, acá es la seguridad del perdón. Esta es la confesión de pecados, ahora viene la seguridad del perdón, ¿no? Ya. Carlitos. Uno de mis momentos favoritos durante la adoración pública es cuando, después que confesamos nuestros pecados corporativamente, la congregación se pone de pie gozosamente para recibir la seguridad del perdón. Esto toma lugar cuando el pastor lee un versículo de la Biblia que enfatiza la gloriosa y objetiva realidad del perdón que otorga Dios a través de la persona y obra redentora de Cristo Jesús. Durante la declaración de la seguridad de perdón, Dios habla poderosamente a los corazones de los creyentes, reasegurándoles su amor infinito y su bendito perdón por la fe en Cristo. Sin embargo, algunos se sienten incómodos con la declaración de perdón semanal, porque lo ven como parecido al pronunciamiento de la absolución de la Iglesia Católica Romana. Pero hay diferencias que debemos considerar. La absolución, del latín absolvere, que significa liberar de, es una antigua práctica católica romana mediante la cual un sacerdote autorizado, supuestamente actuando bajo la autoridad de sus superiores eclesiásticos, es decir, obispos y el Papa, y de Cristo Jesús mismo, Juan 20:23, absuelve de la culpa de su pecado al pecador penitente, y algunas veces aún a quienes ya han fallecido. En otras palabras, la absolución toma lugar cuando el sacerdote, quien se supone que tiene autoridad de Dios para perdonar a los pecadores, declara a uno o más pecadores penitentes: yo te absuelvo tus pecados, o en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está esa es la absolución católica romana. El sacerdote está declarando absuelto al que está confesando sus pecados, ¿no? Ahí creo que falta una hoja, pastor. Sí, se falta la 74. Acá. A diferencia de la absolución que practica la Iglesia romana, la declaración de la seguridad del perdón no representa ni otorga perdón objetivo al adorador mediante la agencia del pastor ordenado. Más bien, solamente Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Marcos 2, del 1 al 12. Mientras que la declaración de la seguridad del perdón es puramente una declaración ministerial del perdón de Dios basada en las promesas pactuales reveladas en su palabra. Y esta seguridad del perdón de Dios solamente puede recibirse objetivamente y subjetivamente experimentada para quienes poseen fe verdadera en Cristo, la cual es dada por Dios, en capítulo 2, versículos 8 al 9.
Cuando comparamos estas dos doctrinas distintas, lo que inevitablemente aflora es la doctrina protestante de la distinción entre la iglesia visible, es decir, todos los bautizados, incluyendo verdaderos y falsos creyentes, y la iglesia invisible, es decir, los elegidos. Ciertamente para los católicos romanos no hay distinción entre la iglesia visible e invisible. Ellos creen que ser miembro de la iglesia invisible es lo mismo que ser miembro de la iglesia visible. Consecuentemente, para la iglesia católica romana, recibir el rito de la absolución de parte de un sacerdote ordenado es ser perdonado ante los ojos de Dios verdadera y objetivamente. Entonces, en la tradición protestante reformada, después de la confesión de pecados, el pastor pide a la congregación ponerse de pie y recibir la seguridad del perdón, una declaración gloriosa de salvación para aquellos que solamente miran a Cristo para obtener perdón, rectitud, santidad y vida eterna. Por tanto, cuando usted se pone de pie para recibir la seguridad del perdón, durante la adoración pública, es mi oración que mediante el don de la fe en Cristo crucificado y resucitado, fe que es un don de Dios, usted experimente de manera subjetiva e interior gozo, paz. Ya. Y acabamos con la página 75, que se ha ido. Acá. Y confianza, que solamente surge de la fe en la obra objetiva de Cristo Jesús en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Ahí está, ¿no? Creo que es bastante claro, ¿no? La diferencia de la absolución católica romana con la declaración de perdón y la seguridad de perdón que damos al creyente, ¿no? Diferentes, es claro, ¿no? Debe estar incluida la seguridad del perdón, ¿no? Entonces, liturgia reformada, confesión de pecados y seguridad de perdón, ¿no? Dentro de la liturgia reformada. Bien, los demás elementos ahí están todavía, ¿no? Les voy a pasar el PDF para que lo puedan terminar de leer. Faltan algunos más, ¿no? Faltan la oración pastoral, la confesión de fe, la entrega de los diezmos y las ofrendas, los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios y la bendición apostólica, ¿no? Le voy a dejar para que lo puedan leer y como, digamos, informe final del curso, ¿no? No tanto es una tarea de investigación porque ese tema, digamos un informe reflexivo de cómo sería la propuesta de ustedes para poder uniformizar a las iglesias, por lo menos de nuestra denominación, a tener una liturgia que sea de alguna manera común, ¿no? De todos. Que podamos, de alguna manera, digamos, si vamos a Pucallpa, sentir que estamos en una iglesia reformada presbiteriana, ¿no? Si voy a Huánuco, sentir también que estoy en una iglesia reformada, ¿no? Y que estamos uniformizados de alguna manera, ¿no? En la liturgia. ¿De qué forma podemos uniformizar? Les dejo eso como un ejercicio final, un informe final para su propuesta, ¿no? Ya me lo hacen llegar a través del WhatsApp, ¿no? En Word podrían hacer un informe final, la propuesta y me lo envían, ¿no? Muy bien, entonces terminen de leer el libro, ¿no? Terminen de leerlo para que les dé un poco más de luz. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya creo que nos ganó el tiempo. Richard, Carlos, Arturo, Tania, ¿alguna pregunta? Si no, ya quedamos ahí. Terminamos ahí. Pastor, agradecerle por su tiempo. Pastor. Muchas gracias. A ustedes más bien por su intención de aprender. No sé si hay algún anuncio de parte del Pastor Timoteo. No, el segundo, la clase que viene, no sé, creo que va a ser seguida nomás o hay un paréntesis. Bueno, ya entonces Pastor Timoteo comunicará. No sé si es seguido, el próximo lunes continúa, no estoy al tanto. Pero ya conmigo, hasta aquí. Gusto de conocerles, ¿no? A Arturo,
A Tania, bueno, a Tania de repente le he visto en Gozo Eterno, no recuerdo bien. Ya, pastor, Dios te Arturo, bendiga. a la distancia, un abrazo. Carlitos también, un abrazo hasta Huánuco. Y nos despedimos orando, pues, y dando gracias al Señor, ¿ya? Dios les bendiga mucho a todos. Gracias. Gracias. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias esta noche por el tiempo que nos has regalado con mis hermanos. Meditando, Señor, en este tema de la liturgia, danos sabiduría siempre para poder guiar a tu pueblo a adorarte. Y tú, Señor, esperas que te adore. En cada iglesia, Señor, que se trabaja, podamos llegar, Señor, a cada domingo, a guiar a tu pueblo, para sentir, Señor, tu presencia y darte adoración. Bendice a cada hermano, a cada congregación aquí representada. Y dales fuerza, Señor, a mis hermanos para continuar esta complementación. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Nos vemos, cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones con todos. Descansen.